Uy, ya empecé. Chuta. Yo estaba tomando tecito. Estaba probando la cámara que se viera bien porque ahora se nos viene la segunda entrevista del día, que es con Karen Burton sobre biomagnetismo. Ya vimos eh, que lo que nos decía la Dani, que el biomagnetismo y los aceites esenciales van muy de la mano, son un complemento genial, que funciona perfecto y queremos saber más de esto, más sobre el biomagnetismo, más sobre la Karen Burton. Ella es terapeuta hace mucho rato y no solamente se dedica al biomagnetismo, sino también a otras cosas. Así que mira, ya se unió la Karencita, qué bien. Ya Karen, vamos a empezar, qué rico. Hola Monina, ahora te voy a invitar a que empecemos esta entrevista rica en este día helado. Aquí, hola, hola, aquí estaba escuchando, estaba escuchando. Hace mucho rato que no te veía. ¿Cómo has estado? Sí, uy, en esta cuarentena de todo, de todo, pero bien en general, la verdad, agradeciendo harto muchas cosas también. Sí, Estar tiene, más, tiene de dulce y de gras, ¿no? O sea, el que estemos en la casa compartiendo un poquitito más con los de, de uno, con los de uno, también es rico, ¿cierto? O sea, los sí, que podemos, sí, porque no, no todos lo pasan bien ahí encerrados en la casa. Karencita, sí. por favor, yo sé que tú eres terapeuta, yo de hecho fui a consultarte alguna vez por biomagnetismo, que era para mi papá y que pucha que sirvió. Más. Y Y ahí empezamos a hablar sobre la fibrosis quística, ¿cierto? Eh, de hecho, tú has tratado a personas con fibrosis quística con el biomagnetismo, pero eres un mundo. Así que primero, por favor, te pido que te presentes y nos cuentes qué más hace la Karen Burton, además del biomagnetismo. Uh, uh. Hago un montón. Bueno, yo soy Karen Bertón, por si acaso. Mi apellido es sin tilde, entonces siempre hay, y para que Ahí está la suene. conclusión. Sí, Karen Bertón, sí, bueno, soy, de profesión estudié una cosa, digamos, como distinta, digamos, soy técnico en mantenimiento industrial eléctrico de profesión de la USACH, y Mira, bueno, siempre tuve de, sí, la gente dice nada que ver, pero sí tiene mucha relación, porque al final todo te forma y biomagnetismo, electricidad y mantenimiento industrial eléctrico igual tienen relación. Entonces, siempre lo comento porque, bueno, de todo se aprende y el camino de uno, digamos, es de repente medio desordenado, pero uno, bueno, yo descubrí que lo que a mí me movía desde pequeña era como esto de la alopatía, de la homeopatía, perdón, de la homeopatía, como todo eso siempre me gustó mucho. Y entonces en cuanto pude y conecté, digamos, me puse a estudiar y en ese proceso, así como, digo así como copuchando, digamos, escuché una conversación por ahí en una plaza en Concepción, en la Plaza Perú en Concepción, de gente que compartía algo como muy curioso, así como una cosa sorprendente. Entonces, estaban hablando del biomagnetismo medicinal cuando hace más de 15 años atrás empezó a llegar a Chile, digamos, esta terapia de la mano del doctor Isaac Gois Durán y de un centro que fue como el pionero en traerlo a Chile. Y claro, entonces estaban dando formación en Santiago y en Concepción. Y bueno, y por ahí yo me enteré, digamos, y justo coincidió que yo venía arrastrándose como desde los, no sé, me acuerdo como de octavo básico, séptimo básico por ahí, tengo como imágenes porque después como que a poco los fui como uniendo, que tenía un problema, de, digamos, eh, tenía un problema en mi hemisferio, entonces me iba para el lado, como que inconscientemente caminaba, me iba para el lado, gastaba los zapatos así súper mal, así como disparejo. los pero mucho, así, mucho, 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 y claro,
después con el tiempo, mucho dolor de una cadera, ya alguna gente me reconocía por el paso porque una de mis dos piernas estaba más corta, en la universidad empecé a tener problemas súper heavy de columna y de cuello, así como cada vez empecé con más síntomas, entonces ya llegué al traumatólogo en la universidad y me dijo, oye, tú tienes una cadera más arriba que la otra, entonces tienes que usar plantillas así con un suple. Y yo fui a hacer todo ese procedimiento, digamos, y me negué, porque a mí me gusta usar, siempre lo digo, me gusta usar muchos sin zapatos, sandalias, chalas, entonces dije, ¿cómo voy a andar con eso? No. Y en eso, claro, empecé con mucho dolor, llegué a estar tirada en cama varios días con dolor así terrible, rodilla, cadera, ese era como el síntoma, y, y otra articulación que era la muñeca. Entonces justo en eso fui a una sesión de biomagnetismo sin saber lo que era, así como una cosa rara que me dijeron, y fui con mucha fe, dije, Yo te bueno, voy a ir a quería. probar. Dije, ¿qué será esto? Que ya me hacía mucho sentido ese tipo de cosas, porque como te digo, a mí la homeopatía, de chica me dieron homeopatía, y entonces, y además que siempre fui muy sana, entonces tuve buenas experiencias. Y fui a una sesión y acá en Plaza Italia, en Plaza Dignidad, y nada, pues, después de los 2 meses caí en cuenta y dije, oye, se me pasó el dolor, nunca tuve más. Y claro, después ya, como estaba estudiando me puse a estudiar reflexología, ¿cierto? Entré a estudiar como una formación más completa terapéutica, me empecé a entrar más en esto y el 2011 finalmente decidí tomar mi curso con el doctor Isaac Goiz Durán acá en Chile. Tuve la suerte de que, porque él viene, no sé si ahora viene, pero eh, tuve la suerte de tomar un curso con él, que ahí está como puse la foto ahí porque igual me costó hacer esa certificación, si fue harto trabajo. Entonces tomé un curso con él cuando tenía yo ya 7 meses de embarazo de mi única hija. Así es Ya, que ahí tomé mi formación con él directamente. Y ahí se me abrió todo esto que para entender qué pasaba. Pum. claro, ¿qué era? Claro, Oye, ¿qué era? Karencita, pero tú haces otras cosas más, ¿cierto? Además de biomagnetismo. Bueno, actualmente sí, actualmente me defino como terapeuta de medicinas alternativas y en eso trabajo muy fuertemente como base con biomagnetismo medicinal o médico y bioenergética por por el alcance que tiene, porque es muy potente, tiene una eficiencia. Entonces, eso siempre como base en casi todo mi trabajo. Y desde ahí complemento con reflexología, ¿cierto? Viene de la medicina china, entonces se trabaja con los puntos reflejos principalmente en los pies o en las manos, ahí hay varios videos en mis redes sociales. También enseño Chikun y Tai Chi, hago clases y también lo incorporo en mis sesiones terapéuticas para quien necesite un ejercicio específico medicinal, desde la medicina china también. Eh, Hago psicoterapia también, una metodología alternativa, trabajo con sanación del árbol genealógico, hago terapia Grandes floral cosas. también. Es que al final como que se van integrando cosas y trabajo con programas terapéuticos a la medida de la que la persona necesita, porque atendemos a un ser integral, no solamente un cuerpo físico, sino que también, ¿cierto? Un cuerpo energético, un cuerpo emocional, un cuerpo mental. Entonces, se requieren de distintas herramientas en algunos casos para abordar la salud de la persona. Exacto. Yo, pero soy una creyente de eso. O sea, no puedo atacar solamente el dolor de cabeza con una paracetamol para que se me pase el dolor de cabeza, sino que hay que buscar mucho más allá, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Por qué es que tengo este dolor de cabeza? ¿De dónde viene? Porque puede ser un mundo, o sea, desde algo, claro, súper físico, de que, no sé, hay bruxismo y ese bruxismo, ¿por qué? Estrés, nerviosismo extremo, no sé, un montón de cosas. Entonces, efectivamente el cuerpo humano es una maravilla que hay que tratarla en conjunto, no son partes separadas. No, pues Oye, muchos factores Karencita, que influyen. tú me explicabas, yo te decía que en la corporación queríamos hacer estas entrevistas que tomaban un poco el ser interior, ¿cierto? Porque siempre nos vamos a explicar solo Neuquine, que es el tratamiento de base, digamos, de todo fibroso quístico.
Pero ya tuvimos en la mañana, súper tempranito, a las 9:30, una charla de nuestra kine de la Vale Orellana Ujú. sobre kinesiología en casa. Entonces eso ya lo cubrí. Y vamos a tener también entrevistas con algunos laboratorios y en la tarde ya vamos a tocar el aspecto psicológico ahí duro, 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 con dos psicólogas estupendas. Pero tú me decías que esto no era espiritual, no era solamente el biomagnetismo, no era algo espiritual. No, no, no. Entonces, es, quiero que me cuentes qué es el biomagnetismo. ¿Qué es el biomagnetismo? Bueno, primeramente, bueno, es una técnica terapéutica, ¿cierto? Descubierta y desarrollada por un médico cirujano, un médico alópata, ya mexicano, el doctor Isaac Goiz Durán, en los años 80, ya, o sea, como desde ahí tiene más de 30 años de historia esto. Entonces, bueno, él tiene mucha literatura al respecto, tengo aquí unos libros que voy a mostrar igual. Entonces, bueno, él parte de una base muy científica y en sus libros, literatura que está disponible, digamos, él lo expresa en terminología muy científica. Si uno los lee, por ejemplo, yo estuve repasando un poco ayer, hay cosas que para mí son igual difíciles de comprender en términos científicos. Entonces, es muy científico, ya se han hecho muchos estudios en universidades en Ecuador principalmente, en México y en España, donde se han, digamos, estudiado casos, miles de casos, ¿ya? Entonces, por eso se han ido abriendo caminos para esta técnica terapéutica y por eso en España, por ejemplo, en Ecuador y en México se imparte en las universidades, ¿ya? Para, no solamente para, bueno, para médicos y para público en general que quiera aprender la técnica terapéutica. Entonces, algo muy científico, ya que, bueno, que él describe el par biomagnético, dice la teoría del par biomagnético, como, yo voy a explicar de un término muy simple, ya, porque como así como científicamente son términos muy raros, pero básicamente nosotros somos digamos, somos un todo, ¿ya? Y tenemos un estado de salud que es más o menos, yo siempre digo, un estado de equilibrio, ¿ya? De equilibrio y de armonía integral, ¿ya? En donde el Goiz dice, doctor Goiz, perdón, dice, estamos en un nivel energético normal en donde nuestra temperatura corporal está más o menos entre los 36 y 37 grados Celsius, ¿ya? Y nuestro nivel de pH interno como integral corporal está en neutro o muy cercano a neutro, o sea, como pasadito un poquito tal vez hacia un ácido o tal vez un poquito hacia alcalino. Eso es como lo ideal del equilibrio y uno estaría más o menos, el cuerpo funciona como bien, así como una máquina, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Que hay múltiples factores externos e internos que hacen fluctuar nuestro nivel energético normal. Por ejemplo, temas, digamos, de la psiquis, muchas preocupaciones, demasiado trabajo mental, pautas negativas, ¿cierto? Hacen que temas emocionales, penas, dolores, frustraciones, duelos, digamos, incluso tal vez excesiva euforia también, ¿cierto? También hacen que nuestro equilibrio, digamos, empiece a fluctuar. Temas energéticos, por ejemplo, hay gente que trabaja, no sé, por 12, 15 horas diarias y no alcanza a reponer energéticamente su cuerpo, ¿ya? Entonces lo va desgastando energéticamente, además de físicamente, además, o sea, como todo, ¿ya? Y también a nivel físico también, ¿cierto? Falta de nutrientes o gente que se sobrealimenta, por ejemplo, eh, la contaminación del medio ambiente, los pesticidas de frutas y verduras, el agua que trae flúor, que trae plomo, que trae arsénico. Entonces, muchos factores que en el fondo hacen que nuestro equilibrio, digamos, esté fluctuando, ¿ya? Entonces, en algunas personas más que en otras, o en algunos momentos más que en otros, nuestra salud se desajusta y empezamos, digamos, con síntomas que después pueden derivar en enfermedades de todo tipo, más o menos, ¿ya? Entonces, bueno, lo que hace el par biomagnético, que en el fondo es impactar dos pares de imanes de dos polaridades distintas, uno negativo y uno positivo, lo que hacen es que vuelven a ajustar este nivel energético normal, así como en términos físico-químicos muy generales, ¿ya? Entonces, en ese ajuste, volvemos a restablecer la salud. Y ¿cierto? Entonces la técnica se dice que hay que siempre, bueno, hacer un rastreo o como una lectura completa de la persona
para detectar esos desajustes, ¿ya? Que puede ser por presencia de virus, bacterias, hongos, parásitos. Bueno, te quiero hablar más detalle de eso, pero si me quieres preguntar algo, dale. No, súper interesante lo que me está, lo que me va contando, porque, y de hecho, justo el tema de, para nosotros los que estamos en el mundo, en esta gran familia FQ, o sea, el tema virus, bacterias sobre todo, y hongos, pero eh, va al callo, o sea, es lo que necesitamos saber. ¿Cómo es que Ah, tratamos de que todos estos bicharracos feos, que no los queremos en la vida, ujú. no estén en nuestro cuerpo? Mira, hay varios factores o por varios motivos uno puede estar contagiado, por decirte, virus, bacterias, hongos y parásitos, ya, porque hay muchos factores, te podría enumerar cientos, ya, pero como te decía, cuando se hace una sesión de biomagnetismo medicinal, lo que hago yo como terapeuta es hacer un rastreo exhaustivo, completo, ya, porque esto no se basa en recetas, no hay pares para, sino que hay muchos pares, pero siempre se hace un rastreo completo a la persona. Entonces en ese rastreo, que es no invasivo, que como hicimos una vez contigo, incluso se puede hacer a distancia, lo que hago yo como terapeuta, en el fondo con el permiso de la persona, en su voluntad, me permite detectar puntos de desequilibrio ya que reflejan la presencia de virus y hongos, porque los virus y los hongos viven en el mismo nivel de pH, que es un pH tendiente hacia la acidificación. Y por el otro lado, bacterias y parásitos que viven en un pH hacia la alcalinización, ya, extrema. ¿Sí? Entonces, bueno, detectamos la presencia de esos patógenos y lo que hacemos es aplicar los pares que correspondan, pares biomagnéticos, para corregir ese desequilibrio de pH. Por lo tanto, el medio ambiente donde esos patógenos estaban felices, porque ellos viven en el desequilibrio del pH, viven en eso. Entonces, como el medio ambiente base, digamos, se equilibra, se ajusta, ya no pueden vivir, entonces tienden a morir rápidamente. Sobre, así, es súper rápido. Ya, no sé, una gripe o un resfrío viral, al día siguiente tú puedes ver una persona que ya no tenía gripe. Se nos quedó pegadita. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ujú. ¿Cachai? Entonces limpia el organismo de la persona, bueno, limpia de patógenos y mucho más, ¿ya? Pero eh, hace una limpieza así muy a lo que está originando en esa persona innumerables temas de salud, ya que la alopatía no lo alcanza a relacionar todavía. Por eso tiene un alcance súper interesante lo que hace el biomagnetismo. Mira, y además que me hace demasiado sentido porque hay una nebulización que se hace a los fibroquísticos, eh, que es salina y que algunos, de hecho por ahí, no sé si acaso está la Verito, que es una enfermera que trabaja ahí, es de la Patagonia y es directora aquí de la corporación, que nos explicaba cómo en un medio, o sea, ojalá que esté la Verito y algún día vamos a hacer una charla, pero yo creo que de hecho en el canal de YouTube está, ella lo explica, el tema de la alcalinización. Ya se Alcalinización. me costó. Eh, Porque efectivamente en un medio más alcalino, puede ser, ahí la Verito me corrige, si no, los invito a ver el canal de YouTube, no viven algunos, bueno, el que más nos asusta a nosotros, la bacteria de la pseudomonas. Así que es que me hace demasiado sentido lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que en el medio ambiente que nosotros vivimos hay muchos factores que acidifican nuestra vida. Eso es lo que pasa, que estamos aquí, pero hay muchos factores. Por ejemplo, el estrés, la contaminación del medio ambiente, el aire, la contaminación del agua. El agua que sale, que tomamos de la llave, el agua potable, es súper ácida a nivel de pH. Pesticidas de frutas y verduras, los medicamentos químicos, ya las vacunas y todo ese tipo de cosas en general tienden a acidificar mucho nuestra dieta, nuestro organismo. Por eso hay también una campaña tan fuerte para, en el fondo, para equilibrar, aportar con alcalinizantes, pero en el fondo el equilibrio, ahí está la salud, ¿cierto?
Entonces, si llegamos a un punto de equilibrio, no hay patógenos para ningún lado, porque también irse al extremo de todo alcalino tampoco es bueno. Entonces, Claro, claro. es por eso, porque hay muchos factores que acidifican nuestra vida, como a nivel de pH, ¿sí? Oye, Karencita, ¿y qué es lo más fuerte dentro del biomagnetismo que hayas tratado alguna persona que te haya dejado así súper sorprendida a ti misma de la capacidad, del poder del biomagnetismo? Uy, chuta, a ver, pucha, a ver, es que atendí una vez y todavía tengo contacto con esa persona que lo hemos conversado un poco por una fibrosis, claro, según, yo que no conocía esta enfermedad el 2012, 2013, llegó una persona, digamos, muy convencida de que había escuchado, se acordaba de que Felipe Camiroaga había hablado en televisión sobre esta terapia y llegó a pedirme una hora para una fibrosis quística. Eh, y fue un caso bien sorprendente porque ella estaba desahuciada. Ella es la señora, me olvidó ahora el nombre, la señora Mirta, perdón, la señora Mirta, y ella ya debe tener unos 60 y algo años, y toda su familia, ya son del campo, del sur, digamos, toda su familia tiene esta enfermedad, y ella, digamos, vio fallecer a su mamá en sus brazos, ahogada, porque ahí tenemos una diferencia como el diagnóstico que me describe fue ese. Eh, y su mamá murió ahogada de los pulmones. Entonces, la señora Mirta, digamos, tenía todo ese trauma y no quería morir ahogada porque ya presentaba mucha insuficiencia, digamos, respiratoria y tenía ataques de tos, 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 tos. Y costó un poco hacer esas sesiones porque ella también estaba como muy desorientada, como que tenía ya un cuadro así su salud estaba muy mala, entonces ella se perdía en la ciudad, se perdía en los horarios. Bueno, después de como tres citas llegó a la hora y empezamos, digamos, ella estaba ya desahuciada, tenían que, o sea, como no desahuciada, sino que tenían que darle una licencia por invalidez, digamos, y no tenía mucha vuelta porque ya estaba claro, digamos, el panorama. Bueno, la cosa es que ella se empezó a recuperar, o sea, después de las primeras una o dos sesiones, esos ataques de tos que tenía, que era toser, 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 y ella no podía trabajar, ella empezó a no tener ataques de tos, nada, empezó a bajar, nada, nada, nada. Creo que hicimos como cuatro o cinco sesiones, que no es mucho tampoco, o sea, como que en el tiempo es un mes nomás, un mes y medio, y empezó a recuperar calidad de vida, digamos, se ordenó su mente, dejó, digamos, los ataques de tos, y ella siguió, digamos, con lo que es el tratamiento alópata, que tenía que ir a controles por temas de respiración al hospital, porque le decían, mira, esto no tiene cura, entonces tramitó su licencia, y el día de hoy ella trabaja, hace como mi hija va a cumplir 9, eh, debe trabajar hace unos 5 o 6 años, y ella trabaja en el área, en hospitales, así, trabaja en hospital, o sea, su salud está tan buena que ella trabaja en un hospital y ha trabajado incluso en urgencias pediátricas. Ella es Sí, personal de aseo sí. y está sana, digamos, Ahí yo te, está, te decía la otra vez que me gustaría conocerla porque, claro, nosotros tenemos sí, casos de fibroquísticos que están diagnosticados súper grandes. De hecho, hace muy poquito hablé con uno que tiene 55 años, eh, pero me llamaba la atención ese caso, así que te voy a tomar la palabra de la otra vez para conocer a esta señora porque me tinca que es una fibrosis quística, pero ahí después lo vamos a ver. es difícil ubicarla porque no pierde los teléfonos, digamos, y yo cuando ella me viene a ver de vez en cuando, como una vez al año, cada 2 años ahora. Pero es interesante para conocer, bueno, ella tenía mucha fe y todo, y recuperó su calidad de vida, como te decía, no ha salido del diagnóstico, sigue con los controles en el hospital, pero ella trabaja y tiene una vida más bien, digamos, sin ataques de tos, que era el tema que a ella le complicaba porque no podía trabajar, entonces, que ya pueda trabajar y Si yo trabaje puedo dar con, fe del incluso con, biomagnetismo, yo lo contaba al principio, yo lo apliqué en mi querido papá, que tenía esta cuestión, ¿cómo se llamaba, Karen? Que no me acuerdo cómo se llama. herpes zóster, Esta herpes cuestión que zóster, que es súper, mm, fregadísimo, fregadísimo, un dolor que ni siquiera lo podía explicar porque era muchísimo,
Y te cuento, porque no habíamos hablado, que él está No. perfecto, está Ya, y súper en bien. esta pandemia no le ha aparecido otra vez, porque el estrés es el que gatilla mucho eso. Nada, Yo tuve nada, herpes nada. zóster y sé lo que es el dolor es terrible, es como si te atropellaran. Uf, Él mm. lo describía como una cuestión quemante, era, pero heavy. Es que es interno. Entonces, claro, como te decía, como el biomagnetismo lo que elimina son virus, bacterias, hongos, parásitos y muchas cosas más. Entonces, al eliminar eso, nada, pues después la persona puede o no puede desarrollar otra vez la enfermedad, pero depende de muchos factores que se vuelvan como a configurar. Y uno de esos es el estrés, por ejemplo, que es lo que más gatilla. Mira, Chiqui Cordobesa, que nos están viendo de otros lados también, Karencita, te aviso, y me dice, ya tengo 42 años. Genial, eso me encanta, Sí. Y es eso que, me claro, encanta. y es de la... Oye, Karencita, ya, pongámonos en la situación de que de cuando una persona va y te consulta, se sienta en tu silla, cuéntanos de ahí para adelante, ¿cómo es? ¿Qué es? Por Mira, hacemos siempre biomagnetismo. una, sí, pues hacemos siempre una ficha clínica, ¿cierto? Yo tomo alguna información como general y después de eso siempre en la camilla, digamos, con ropa, con zapatos, y en este tiempo abrigadita la persona, lo que yo hago es un rastreo bioenergético, ya que es como un escáner, pero sin una máquina, sino que lo hago, digamos, con una metodología, una técnica terapéutica que me permite ir preguntándole al cuerpo de la persona, más bien a su ser integral, y por eso ahí como que se pasa como a lo espiritual, porque tú dices, pero ¿cómo? Bueno, desde lo clínico, digamos, le preguntamos al ser superior de la persona, a su ser integral, con mucho respeto, y empiezo el rastreo, que son más de 400 puntos, entonces pregunto si hay presencia de virus, bacterias, hongos, parásitos, si hay desajustes de glándulas, ¿cierto?, que son las que comandan la producción de hormonas, si hay intoxicaciones a nivel celular, si hay órganos inflamados, si hay presencia de fenómenos tumorales, si hay desajustes de órganos, si hay desajustes energéticos, y de ahí para adelante incluso si hay desajustes, digamos, como o aspectos que armonizar a nivel digamos, de la mente, ya de repente pautas mentales que están ahí como generando distorsión, aspectos emocionales, ya traumas, miedos, fobias, un montón de cosas, y también, bueno, liberar emociones y muros del corazón, que ahí como que integro con otras técnicas, pero parto siempre desde lo que es biomagnetismo, el par biomagnético. Entonces, si te fijas, es súper amplio, y en esa lectura, digamos, yo voy, ya, está este virus, está este hongo, y después lo que hago es aplicar los pares biomagnéticos. Pares me refiero a, no sé, por ejemplo, para corregir la tiroides se pone un par tiroides, ¿cierto? Hay un par de imanes. Pero para los que no lo conocen, son unos imanes que vas poniendo en el cuerpo, ¿no? Pucha, justo no tengo uno acá a mano, sí, son imanes de distinto tamaño, ya, porque hay, la potencia del imán tiene que ser sobre 1000 Gauss y hasta 10.000 Gauss es más o menos el mismo trabajo, incluso hasta 50.000 Gauss es lo mismo, ya no hay diferencias. Lo que pasa es que, por ejemplo, para poner un par acá en el ojo o la nariz, yo pongo un imán chiquitito, pero si voy a poner en el páncreas, ocupo un imán más grande. Pero en el fondo la potencia del imán es casi la misma, no tiene mucha diferencia. Vale. Entonces, son pares que El están tamaño, forrados digamos, además. del mismo imán no importa, sino que es la potencia que tiene dentro. O sea, es que la potencia es súper variable. Por eso entre 1000 Gauss y 10.000 Gauss el trabajo es el mismo, ¿ya? Más que nada el tamaño se ajusta porque si vas a poner un imán grande acá en el ojo es mucho, po. Entonces pones uno más pequeño, ¿cierto? Tiene que ver como el lugar donde vas a ocupar el imán, el tamaño. Es un tema de comodidad porque además imanes más grandes tienen más potencia y yo me he apretado los dedos y te puedes, tipo, un niño se puede sacar un dedo Esa con un imán potencia, grande, sí. entonces, sí, es por seguridad. Oye, o sea, tú haces este escáner y después, dependiendo de lo que te arroja, digamos, lo que tú sentiste, lo que viste ahí, no sé cómo decirlo, así que ahí tú corrígeme, dependiendo de eso, tú dices, ya, esta persona está desequilibrada, pero está afectando ciertos puntos del cuerpo. Y ahí es Claro, donde llevan los imanes. claro, lo que pasa es que lo que descubrió Boyce y que se ocupan, digamos, también en otras técnicas, digamos,
con un péndulo o con varillas de radiestesia, es que cuando uno se conecta con el cuerpo de esta manera, hay una respuesta muscular inteligente. Ya también se llama arm reflex, así como reflejo de los brazos, pero yo lo hago con los pies porque a mí me resulta así, me siento segura. En el fondo, yo le pregunto al cuerpo una respuesta positiva o negativa. Y pasa que uno de los dos en mi cuerpo se acorta, normalmente el izquierdo, se acorta, o sea, y después se alarga, entonces me da un sí y un no, un sí y un no. Entonces le pregunto, por ejemplo, ¿estás afectado por virus? Sí, no. Y entonces ahí vuelvo a preguntar y en todo mi listado de virus, ya, tal virus, tal bacteria, tal hongo, tal parásito, y después aplico el par específico para corregir ese virus, digamos, para eliminarlo. Para sacarlo del ¿Entiendes? cuerpo, ¿cierto? Claro, en el fondo para equilibrar el pH y ese virus ya no puede vivir más porque son patógenos, entonces viven justamente en desequilibrios, no viven en la salud de uno. Ujú. Viven en enfermedad, pero no en salud, no son como en el matrimonio. Claro, po, sí, porque ellos viven en eso, pues en esos medios raros, o alcalinos o ácidos. Entonces se le elimina el medio de base. Genial, genial, genial. Oye, Karencita, y ahí, ¿cuántas sesiones más o menos se necesitan desde lo mínimo a lo máximo o va a depender mucho de la persona o depende de lo que tiene? ¿De qué depende las sesiones que dan? Eh, Mira, en mi experiencia, porque igual el desarrollo de cada terapeuta es distinto, en mi experiencia, por ejemplo, para tratar una gripe, un resfrío común, una sesión, no es nada. O sea, como una sesión es suficiente. Ya, pero en general siempre depende del real estado de salud de la persona, porque, por ejemplo, una persona puede consultar por un resfrío, una gripe común, pero tiene enfermedades de base. Por ejemplo, es hipertenso, tiene diabetes y otras cosas. Entonces, para recuperar al 100% su salud va a requerir de más sesiones, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, bueno, depende del motivo de consulta, pero en general, 3 sesiones o 4 sesiones como un número mínimo para temas complejos de salud, por ejemplo, reumatismo, una persona que quisiera consultar por fibrosis quística, yo no creo que menos de 4 sesiones, porque son enfermedades complejas. Ya no es como un resfrío es súper, Un una ratito. gripe, claro, incluso un COVID-19 en algunos ¿Hacer a casos, en cualquier algunos. edad, Karencita? Sí, es una técnica súper segura, digamos, no es invasiva, como, entonces además es muy respetuosa, entonces y además no tiene efectos secundarios negativos, al contrario, porque lo que hace en el fondo el biomagnetismo es una reestructuración a nivel atómico, por eso es tan eficiente y tan poderosa. Entonces, yo he atendido a guaguitas pequeñitas, hospitalizadas, no sé, 3 meses, mujeres embarazadas. Te quedaste pegada ahí. Sí, entonces para todas las personas es seguro. Obviamente hay que tomar cierta resguardo, una persona embarazada, no sé, pues alguien que tenga marcapasos, por ejemplo, también hay que tener cuidado, porque como son animales los que se impactan, ¿cierto? Claro, y ahí Eh, súper jodido. sí, pero digamos, un terapeuta calificado maneja esos resguardos y en cualquier caso derivará si no tienen las competencias para atender a una persona que tenga marcapasos o cosas así complejas. Sí, efectivamente. O sea, por eso es tan importante ir al centro o ir a la terapeuta adecuada, no ir a cualquier persona. ¿Y cómo sé yo que al que tengo al frente es un terapeuta como tú, Uf, certificado? es, sí, es algo bien complejo porque, bueno, yo estoy certificada, digamos, por ahí no se alcanza a ver, pero dice Centro de Investigación de Biomagnetismo Médico de México, digamos. Entonces tengo mi certificación y yo soy parte de un directorio nacional, mundial, perdón. Entonces uno se mete a ese directorio y encuentras terapeutas certificados a nivel mundial, en cualquier parte del mundo, ¿ya? Eh, pero también pasa que hay muchos terapeutas con certificaciones, digamos, como no oficiales, por decirlo. Entonces, igual es un poco complejo. De, a mí me pasa mucho que en realidad la gente se pasa el dato, como si te fue bien, se pasa el dato con otro, entonces en general, más que nada es por dato de buena experiencia, más que Boca en boca. por alguien que,
claro, de boca en boca por buenas experiencias y yo en lo personal manejo mi página web, tengo mi blog como para ir contando un poco para la gente que tal vez no conoce y también conozcan experiencias como buenas. Pero yo creo que se basa un poco en la confianza y también igual de repente preguntar a dónde estudió la persona y todo y su experiencia, porque esta es una técnica igual bien, es súper maravillosa, es como bien, es revolucionaria, entonces ejercerla así como entender lo que uno está haciendo requiere de tiempo de trabajo, de años, digamos. Entonces experiencia la da como el tiempo que el terapeuta haya ejercido también. Oye, una cosa bien importante ahora que que nos hace mención la Sole Barraza es que efectivamente, por ejemplo, yo en mi caso pude hacerle el biomagnetismo a mi papá que está lejos, está en el sur, y yo estaba acá en Santiago. Entonces, es tan efectivo, es más efectivo, es igual de efectivo la biomagnetismo a distancia y por otro lado es más recomendable, por ejemplo, un niño que se haga también a distancia, porque de repente tú me explicabas y ya sabes que se movían mucho y como que no se dejaban. ¿Cierto? Claro, es igual de efectivo, ¿ya? Y siempre, bueno, antes de la pandemia, digamos, se trabajaba siempre lo que es los niños pequeños, las guaguas, digamos, que no se quedan quietos, porque no se quedan quietos en la camilla, lloran, muchos tienen traumas también con los médicos, qué sé yo, entonces, para ellos es súper traumático ponerse en una camilla y quedarse quietos lo que el tiempo que se requiere, entonces, en general se trabaja a distancia con ellos, viene la mamá, el papá, el abuelo, la abuelita, y trabajamos con los niños a distancia. Y ahora con la pandemia, bueno, mucho más, entonces eh, es igual de efectivo, es igual de seguro y en general se recomienda como hacerlo en forma, o sea, no es como un juego, ya la gente dice así como a distancia, no, porque igual energéticamente igual es bien potente para mí como terapeuta hacer ese trabajo, porque requiere de más trabajo mío, digamos, de concentración y todo, entonces hay que hacerlo tranquilo y tiene la misma efectividad. Yo he atendido gente hasta en Europa, en Francia, en Brasil, pero hay que hacerlo así muy tranquilo, digamos, para que la medicina llegue, porque en el fondo es medicina cuántica. Ujú, ujú. Entonces, para que Oye, fluya bien, se dice. Karencita, y en ese sentido, porque el biomagnetismo ahí funciona un poco, oye, estoy hablando desde cero conocimiento, entonces voy a hacer a lo mejor preguntas hasta tontas, pero en ese sentido, Pregunta. el biomagnetismo a distancia es un poco como funciona el Reiki, porque yo sabía del Reiki también a distancia, que es como que finalmente enviáis esta energía hasta otra persona que está en otra parte del Sí, mundo. sí, por eso hablan como las medicinas cuánticas, sí, claro. Se envía en el fondo yo digo órdenes amorosas al final. Y es súper difícil de explicar. Yo fui desarrollando esto con ayuda de otros colegas que trabajan, digamos, técnicas como más avanzadas, y es difícil de explicar, pero lo más loco, digo yo, es que funciona. Funciona y las personas se sanan a distancia y con exámenes y todo. Entonces, de repente ahora en la pandemia es también una opción, digamos, de que las personas accedan a esta terapia a distancia, como no nos podemos ver. Mira, Claro, alguien comenta por acá. Sí. y va a ser difícil en harto rato, digamos, porque este bicharraco no, del coronavirus, mientras no salga la vacuna, no vamos a poder juntarnos mucho en harto rato. Pues entonces, claro, a Bueno, distancia es una súper buena idea. Me dicen por ahí que después pongamos la página. tu página, sí, tu página, para que te sigan. Eh, Mira, en FQ, claro, además, además, ¿cierto? De que estos bacterias que no nos quitan la vida ahí, nos quitan el sueño, ¿cierto? También hay cuestiones que, y en la tarde, más tarde lo vamos a ver, son cuestiones más psicológicas, del cómo me siento yo, del cómo vivo la vida yo, ¿cierto? Porque si bien es una condición genética eh, que hace que los pulmones, ¿cierto?, no funcionen tan bien o que se llenen de bacterias, qué sé yo, se puede vivir. O sea, ya nos decía aquí una
chica desde Argentina, que ella ya tenía 42 años. O sea, conozco un montón de FQ que ya son mayores, que son adultos. De hecho, hace mucho rato que pasó de ser una enfermedad pediátrica y hoy día ya tenemos muchos FQ adultos. Entonces, eh, ¿cómo meternos también en la cabeza de esta gente? Y para eso saber si acaso el biomagnetismo también sirve en temas emocionales. Hacerme querer vivir más, vivir bien, vivir mejor, Claro, quitar mira un que poquitito la ansiedad, quitar un poquitito el miedo, porque siento yo, conversando con muchos FQ adultos, que la ansiedad y el miedo son compañeros fieles en su día a ujú. día. Entonces, ¿cómo el biomagnetismo me sirve para eso también? Sí, sí también, porque como te decía, también se armonizan aspectos psicoespirituales que como de la mente y emocionales, ya porque la salud es todo, por, y porque todas las vidas son distintas y bueno, si uno cree así como una creencia como más espiritual, ¿cierto? Estamos aquí también para aprender, para desarrollarnos, entonces las experiencias de vida que nos tocan a cada uno, cada una son distintas y nos ponen también a prueba. Por algo nos tenemos que vivir esa experiencia tal vez, algo tenemos que aprender, algo tenemos que desarrollar, entonces lo que hacemos desde las terapias alternativas en el fondo es acompañar a las personas. Ya un terapeuta acompaña, orienta, guía, que la persona viva su proceso, porque tiene que vivirlo, nada, como es parte de su experiencia de vida. Entonces, el biomagnetismo ayuda a que esa persona tenga una mejor calidad de vida, digamos, o vaya sanando distintos aspectos desde lo físico, desde lo emocional, eh, y todo lo que, digamos, esa persona necesite como vivir o acompañar, de alguna manera puede ser acompañado con esta técnica que le va a aportar, lo primero, calidad de vida, ¿ya? Mm, Y que vea una alternativa, porque las enfermedades complejas son fuertes, pues, son como bien catastróficas en muchos ámbitos. Entonces, si ven que hay una alternativa por ahí, también su ánimo sube, ¿cierto? Emocionalmente se sienten mejor y se pueden sentir más acompañados frente a una enfermedad, a estas enfermedades que son complejas, sí, eh, po, sí. Claro, que son de repente crees que costosas. ya se acabó el mundo y no es tan así. O sea, cuando uno es mamá y te dan el diagnóstico cuando tienes una guagua recién nacida, claro, se te viene el mundo encima. Pero después, a medida que pasa el tiempo, tú te vas dando cuenta que se puede. Se puede, y claramente, bueno, y una cuestión que en la entrevista que hice sobre terapia sobre aceites naturales, Ujú. lo dije y lo vuelvo a repetir, no es que recomendemos que se elimine y dejar de lado la terapia de FQ normal, que es nebulización, que es kinesioterapia, que para Es nada, todo, es todo. Esto lo complementa también porque, como tú decís, claro, a lo mejor me van a dar un antibiótico que ataca específicamente la pseudomona o el estáfilo, pero ataca eso nomás, pues, pero me deja todo lo demás bien para la mona. De hecho, los antibióticos hacen re mal para el cuerpo. Y a lo mejor esta claro. terapia por biomagnetismo me ayuda a equilibrar, entonces mi cuerpo te hace sentir mucho mejor. Claro, ayuda a desintoxicar, a regular glándulas, o sea, cosas que tal vez no ve ese tratamiento, porque, claro, puede ser ahí como un complemento, yo digo una alternativa, porque hay gente que de repente sigue más una línea que otra, Ujú. pero de todas maneras sí abre un espacio para, se dice mucho, mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ya? Porque no es que dejen su tratamiento, no es que la persona deje su tratamiento alópata y haga esto, en ningún caso, puede hacer ambas cosas, ¿ya? Yo no tengo la facultad para decirle, oye, deja el tratamiento alópata y sigamos con esto. No, impensado, ¿ya? Pero sí le va a ayudar a regular, desintoxicar y ver un Ahí sí. cierto, eh, a, a acompañar también los procesos emocionales, porque la verdad es que somos seres emocionales, entonces casi la mayoría de las cosas que nos pasan y que nos desarrollan enfermedades en nosotros tienen que ver con aspectos emocionales. La mayoría, entonces igual es un espacio que hay que atender. Sí, sí, claro, no hay que dejarlo nunca, nunca, nunca de lado.
Es Sí, demasiado importante. te, que- te quería mostrar, porque tengo unos libros, te quería mostrar este libro, que bueno, tengo la fotocopia en todo caso, pero son mis joyitas. Mira, no sé dice El SIDA es curable. Este es un libro del doctor Goiz del año 92. Imagínate, entonces si él escribió esto con exámenes adentro y un montón de información como clínica, y dice que el SIDA es curable, entonces imagínate lo que son las otras enfermedades. Que el Sí, SIDA que tiene un tema así mundial que es mortal y qué sé yo, y yo he atendido gente con VIH mucha y con SIDA también una experiencia muy buena. 3 sesiones, es muy sí, poquito. y Sí, terminó bien eso. está, él estaba con triterapia cuando yo lo conocí, porque ya llevaba cuando ya estás con SIDA, digamos, ya llevas un proceso como, digamos, de que tu salud ha recaído bastante. Y hicimos 3 sesiones, digamos, él por voluntad de él, digamos, dejó su triterapia y hasta el día de hoy yo cada cierto tiempo le pregunto, qué sé yo, y sus índices están óptimos. Él está, digamos, inscrito en el tema de la triterapia y él les dice, sí, me tomo los medicamentos, pero él ya cambió su vida, porque él hizo un cambio importante en su vida, esa persona, ¿ya? Y fue Ya, eso lo que le permitió en el fondo recuperar su salud de manera integral. Él tenía que hacer un cambio ahí, un cambio de de la ciudad. cabeza. Estaba muy, estaba muy atrapado en la ciudad y se fue a vivir a un pueblo más pequeño y es plenamente feliz. Entonces su salud integral, digamos, está bien y sus índices han estado bien todo este tiempo, más de 5 años. Ah, Entonces, si él, mira. si él, si él pudo, digamos, yo creo que, bueno, se dice que sobre el 90, mira, el 99% de la gente que se atiende con biomagnetismo tiene éxito. Y ese 1% o no siente nada, o no le pasa nada, o no sigue el tratamiento, y no, pero nunca nadie empeora. Ah, claro, claro, no tiene como contraindicaciones, digamos. O sea, tiene algunas contraindicaciones, como el caso de la gente, por ejemplo, que tiene marcapasos, Ah, o ya. las embarazadas de menos de 3 meses, o las personas que han tenido quimio o radioterapia. Ahí tienen que tener cuidado en aplicar la terapia, ¿ya? Pero contraindicaciones en general no tiene. Perfecto, Es- perfecto. no. Hay que Efectos tener ojo secundarios entonces, positivos. eh, hay que tener ojo entonces cuando uno sabe que tiene el marcapaso, cuando uno sabe que tiene cáncer y está haciendo la quimio, qué sé yo, tomar con cuidado y ahí a lo mejor averiguar más con quién hacerte el biomagnetismo, Sí, pues como para que nunca no te tonto ya vayan a lo. indicar y hacer. Sí, pues no, no es llegar y hacer, por eso siempre hay que hacer una ficha, hay que ser bien profesional en esto, porque no es llegar y hacer, porque para el terapeuta es súper fuerte, como energéticamente, y para la persona también, entonces no es llegar a impactar imanes a tontería loca, y por eso es importante lo que tú comentas, porque hay mucha información en la web de pares biomagnéticos, o ahora con el COVID, así como hay pares para el COVID, y incluso gente que ha tomado cursos pregunta, ¿cuáles son los pares para el COVID? Eso no es hacer biomagnetismo, eso es aplicar una receta alópata. Mm, ¿Ya? Como te duele la cabeza, tómate esta pastilla para el dolor de cabeza. No, seguimos, esa es otra lógica. El biomagnetismo no se basa en síntomas. Claro, es una guía y todo, pero lo que va a detectar es lo que está originando en esa persona, que es distinta a la otra, esos síntomas. ¿Ya? Porque tú puedes tener, no sé, tales virus y bacterias y hongos, y esa persona tiene más o menos los mismos síntomas, entre comillas, y tiene otros. No ujú. siempre son iguales. Entonces hay que tener ojo con esas, con aplicar recetas y que y yo conozco igual colegas, qué sé yo, que aplican por receta. Y tú Claro. vas a 3, 4 sesiones y te aplican siempre los mismos pares y eso no es correcto. No es correcto Ah, porque caramba. Ya. siempre Oye, debe haber un entonces rastreo completo. vamos a dejar después tu página, Karencita, porque yo sé que tú eres confiable. Yo he hecho sesiones de biomagnetismo contigo. Hay otra mamá también de la corporación que fue a un taller tuyo sobre unos masajes que se hacían aquí en las manos, así que Masaje de sabemos, reflexología. Sí. masaje de reflexología, así que sabemos que eres full confiable, por eso vamos a recomendarte. Sí, Vamos a recomendarte. sí, pues que se trata de seguir como los lineamientos de oficiales de la escuela, porque uno igual también ve mucha información y uno también se marea. Yo trato de ser como bien, por eso tengo mi certificación y todo, porque hay tanta información que uno también se puede confundir. Entonces yo trato de ser como bien rigurosa,
de dar mucha información a las personas, escribo en mi blog, porque a mí me hace mucho sentido, pero también tuve experiencia cuando mi hija estaba pequeña de ir donde colegas que me dejaron así mal, digamos. Entonces también tuve mala experiencia con colegas que aplicaban la técnica de otra manera o de una manera no correcta. Entonces, como ser riguroso también en lo que uno hace, eso da buenos resultados y por eso la gente también se pasa el dato. Exacto, y a lo mejor también sentir un poquitito, ya que estamos hablando de adentro, de lo que sentimos, de que tu cuerpo te va diciendo también, como decía la Dani delante en la terapia de aceite, tu cuerpo es sabio, te va a decir, te va a indicar si acaso está bien, está mal, lo estoy sintiendo medio raro. Uno de repente lo que le dice la tinca, te tincó Sí. esta persona, no te tincó, parece que no iba por ahí, y ahí es mejor irse nomás y empezar a buscar otra cosa. Y claro, o sea, información hay mucha ¡Bum! en redes, entonces hay que tener cuidado y claro, lo mejor es hablar, conversar con otras personas que hayan tenido experiencia en biomagnetismo, a ver si acaso te recomienda a la persona con quien ella fue. Yo por eso te Sí, recomiendo pues, a ti. además que también la relación como terapeuta es igual como un poco personal porque de repente uno no tiene feeling con el terapeuta. Mm. Entonces, si vas a estar incómodo, qué sé yo, mejor buscar otro. Es un tema de feeling nomás, no es que sea malo o sea chanta, como dice la gente, sino que es un tema de feeling nomás. No te gustó, no. Hay muchos temas, entonces, Y como ahí, mejor de donde uno sienta como. y en ese sentido, Karencita, si es que, porque tú me explicas que esta cuestión no era solamente, era algo científico, estaba avalado en algo Una científico, base ¿cierto? científica. Eso, tiene una base científica. Entonces, el que yo, el que tiene alguna relación con que yo no crea en esta cosa, o sea, yo voy para allá, no creo en nada, y tú me haces biomagnetismo, ¿va a dar el mismo resultado o no es tanto? No, porque, bueno, de partida si la persona viene, algo creerá o algo estará dispuesto y el cuerpo en el fondo va a hablar, porque también pasa que si la persona no se quiere hacer la terapia, digamos, el cuerpo se bloquea en la lectura y me ha pasado, así como que viene la señora y trae el marido y el marido no quiere. Y estamos en la terapia y el cuerpo se bloquea y yo no tengo cómo leerlo. Ya yo como terapeuta digo, mira, y no te puedo leer porque tu cuerpo se bloqueó y me dice todo que no quiere nada. Y también pasa. Pero sí alguna gente que viene media reticente, pasa que claro, como su estructura mental está como negativa emocionalmente, cuesta que fluya mucho en la terapia. Entonces no tiene los efectos como una persona que está súper, como la señora Mirta, por ejemplo, que ella estaba tan convencida y yo, cuando la conocí a ella, yo estaba haciendo mi práctica. Entonces yo le dije, ¿yo cómo la puedo ayudar? Le dije, yo no, voy a aplicar, le dije lo que yo aprendí en la escuela, en mi curso, digamos, y veamos qué pasa. Entonces ella estaba tan convencida que tuvo un muy buen resultado. Y así Claro. otra gente también, que después se hicieron terapeutas varios, pasa mucho, así que intentamos una experiencia que se hacen terapeutas porque les hace mucho sentido. Entonces, por el contrario, hay gente que no tanto, de repente no ven los efectos o no notan las diferencias, ¿cachai? De cómo era antes y cómo es después. Pero esto deberíamos esperar resultados que son inmediatos, o sea, 3 o 4 sesiones nos hablabas tú más o menos que una cantidad, digamos, que más o menos usual. Yo debería sentir Mira, a la tercera, a la cuarta ya algo, o puede ser que no, desde la después. primera, no, desde Ah, la primera sesión, es que depende del tema, pero por ejemplo, ya un tema crítico, ya una neumonía, ponte tú. Cuando uno está con neumonía, ¿cierto? Una bronquitis fuerte, está ahí pero para el gato, lleno de mocos, obstruido, y uno nota, normalmente después de descansar en la noche, al día siguiente, uno nota un alivio así como que estás como en rodaje, digo yo, te reseteaste, ¿ya? Porque hubo una reestructuración a nivel atómico, entonces estás igual como con la enfermedad, pero bajó así, no sé, en un 80% la sintomatología, ¿ya? Entonces, de ahí para adelante, el cuerpo se recupera, y normalmente una neumonía también requiere de una pura sesión en mi experiencia, de repente una segunda a modo de control, digo yo, ¿ya? Pero es como muy rápido, ¿ya? Pero, por ejemplo, para un reumatismo que requiere por lo menos 4 sesiones, yo creo que un buen número, normalmente la gente llega con mucho dolor, tanto dolor que ya no pueden caminar, ya están así, pero ya no quieren más guerra, y después de la primera sesión los dolores bajan, bajan, bajan,
un 100% de equilibrio. Entonces, después de una primera sesión, se notan cambios así importantes Ah, en general, qué bueno, mira, eso es ¿no? súper importante. En un cáncer no, por ejemplo, distinto, porque un cáncer Ya, es algo súper complejo, hay que reducir, no sé, por un fenómeno tumoral, entonces uno no va a notar un día para otro que el tumor se redujo. Pero sí, por ejemplo, que la persona duerma mejor, descanse mejor, se activa su eliminación de desechos digestivo, urinario, entonces ya la persona empieza a desintoxicarse, por lo tanto, su salud empieza a activarse. Entonces ahí uno puede notar que la cosa va bien, digamos. Dormí mejor, hice un sueño reparador, mira, evacué súper bien, oriné súper, un montón de toxinas, qué sé yo, y, y me siento más liviano, dice la gente, así como que me reseteé. te sacaste un peso de encima. Oye, y de alguna manera entonces, acompañado con este biomagnetismo, va el tomar mucha agua. Se recomienda también, en la mañana la Dani nos decía que aceites esenciales combinados con biomagnetismo son un 7, un dedito para arriba. Sí, pues, acá igual los recomiendo y también tengo aceite y preparados en aceites porque hacer un masajito, qué sé yo, en el pecho, por ejemplo, o en algún órgano específico, digamos, en la piel, digamos, con aceite es súper buen complemento. Ya, Sí, y lo del perfecto. agua que mencionas también es súper importante, ¿ya? Es súper importante porque si estamos tomando agua potable con cloro, con flúor, con arsénico, con esto y con lo otro, o estamos tomando agua envasada que es muy ácida a nivel de pH, mal. Tenemos que tomar agua alcalina y ionizada, alcalina, ionizada, purificada. O sea, hay que mejorar la calidad del agua, que lamentablemente es Mira, fundamental porque somos más de un 70% de agua. súper, Entonces es súper algo que importante también recomiendo mucho. ese datito que nos das entonces sobre el agua. Yo había escuchado algo por ahí, pero no me he metido todavía ahí en profundidad a indagar. Karencita, no sé si acaso tienes algo más que contarnos para ir despidiéndonos. No, 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 Muy, bueno, lo último que se queden aquí en mi Instagram, si se meten a mi perfil, está mi página web y yo publico hartos videos de ejercicio, hablo harto sobre el agua, ya porque soy asesora de bienestar de una marca japonesa, una tecnología japonesa que tiene sistemas de agua, de aire, de descanso, que en el fondo replican la naturaleza para el hogar, ¿ya? Y es bastante conveniente y entonces hay muchos videos sobre el tema del agua porque es fundamental el agua, ya, es súper importante, ¿ya? Porque si no nos seguimos intoxicando y yo le digo a la gente, puedes venir toda la semana a biomagnetismo, si a mí no me hace ni un problema, pero si no cambias algunos temas como el agua y otras cosas, vas a seguir en el fondo en la misma, te vas a seguir intoxicando, claro, te vas a seguir vamos a volver enfermando. siempre a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Claro, pues, y en general las terapias bueno, alternativas no son esclavizantes, no es que la persona dependa toda la vida de una terapia, es un tratamiento, 3, 4 sesiones, un cáncer, 12 sesiones, que no es mucho, no es mucho tiempo, y después vendrá una vez al año para hacerse como Ah, una revisión, pero nada más. No son tratamientos esclavizantes, no. perfecto. Karencita, te agradezco en el alma habernos dado esta entrevista y pucha, recomendar nomás a la Karen o recomendar que cuando se hagan alguna terapia alternativa averigüen antes, ojalá sea por, como decía la Karen, con un dato que te dieron de alguna persona que le resultó y, y nada, agradecerte Karen, yo sé que tú eres seca, así que muchas, muchas, muchas gracias por tu Publicando. tiempo y nada, pues vamos a seguir aquí con las entrevistas. Oye, muchas gracias por la invitación, por el trabajo que hacen también, que es súper importante, ¿cierto? La corporación, para toda la gente que se le viene de golpe este diagnóstico y nada, pues agradecida de poder contribuir y lo que necesiten también. Yo súper dispuesta a dar información, siempre estoy compartiendo muchas cosas, así es que ahí en mis redes sociales ven toda mi información. Estoy también haciendo un programa para la señal 3 de la Victoria que salió justamente hoy día martes a las 6 y también ahí hablamos de muchas cosas que nos ayudan a estar mejor
desde plantar una plantita, bueno, hacer un montón